Entonces, en este tema, ¿cómo podríamos caracterizar un lípido? Ya ustedes se dieron cuenta que cuando hablábamos de carbohidratos, hablábamos de aldehídos y cetonas con muchos hidroxilos, es decir, un carbonilo polihidroxilado, ¿verdad? Cuando hablamos de aminoácidos, su nombre lo decía muy bien. Un grupo amino, un grupo ácido presente en la misma molécula. Y en el caso particular de los que vimos, los alfa aminoácidos, bueno, que están en posición 1, 2. Tanto el ácido carboxílico como el grupo amino en esos compuestos. Y este otro grupo, que serían los lípidos, bueno, ¿qué es lo que tienen en común? Su polaridad o su no polaridad, es decir, todos ellos son insolubles en disolventes polares. Es decir, se disuelven en disolventes no polares. Y claro, ahí vamos a tener un montón de estructuras muy variadas. Y alguien podría clasificarlos en general como aquellos que son saponificables o más complejos, o los que no son saponificables y que son simples. Entonces, dentro de estos saponificables están los famosos triacilgliceroles, los fosfoglicéridos, esfingolípidos, ¿verdad? Incluso las ceras. Y en el caso de los otros, los no saponificables, estamos hablando del montón de terpenos y terpenoides. Dentro de los que están, bueno, los esteroides y las prostaglandinas también. Ahora, ¿por qué son importantes? Bueno, al igual que los aminoácidos y los carbohidratos, ¿qué pasa? Son parte de las famosas moléculas biológicas y por lo tanto tienen muchas funciones muy importantes. Pueden ser funciones estructurales como parte de las membranas y aquí particularmente los lípidos son claves, ¿verdad? También el hecho de que tienen que ver mucho con energía. El hecho de que recubren a muchos organismos. Y también ese otro punto, imagínense que ayudan al reconocimiento celular y están relacionados en procesos inmunes. Y bueno, no solamente uno va a encontrarse lípidos solos, sino que como hablábamos previamente, podrían estar asociados a proteínas y entonces hablaríamos de lipoproteínas como hablábamos de glucoproteínas. O también podrían ser glucolípidos, es decir, están asociados con carbohidratos. Y cuando hablamos de este tipo de compuestos, estamos hablando de que tienen un enlace covalente entre ellos, ¿verdad? No son solamente interacciones electrostáticas, sino que ya existe un enlace. Entonces, vamos primero con los que son saponificables. Y ustedes ya conocen esa palabra, ¿verdad? De cuando estudiamos los derivados de ácidos grasos. O más bien los derivados, no de ácidos grasos, sino los derivados de ácidos carboxílicos. Dentro de los que estaban los ésteres. Y decíamos que cuando un éster se saponificaba, ¿qué era? Que reaccionaba con hidróxido, ¿verdad? Y obteníamos, por un lado, su ácido carboxílico y por el otro lado, el alcohol, ¿verdad?
Bueno, los ácidos grasos, en este caso, casi que no están de forma libre. Es muy raro encontrar ácidos grasos libres en un organismo. Normalmente están formando enlaces que tipo éster, o sea, están como ésteres. Hay muchísimos ácidos, ahí se menciona, bueno, que aproximadamente podemos estar hablando de unos 100 diferentes. ¿Y cuáles son sus características estructurales? Bueno, como buen ácido carboxílico, tenemos ese grupo funcional unido a que a una gran cadena carbonada. Y por lo tanto, entonces tenemos una cabeza polar y una gran parte que es no polar. No son ramificados. Importantísimo, número par de carbonos. Claro, ¿por qué? Por la forma en la que son sintetizados. Entonces, siempre es en pares. Su número de carbonos son pares. Y algo importantísimo es que los ácidos grasos que tenemos los organismos vivos son cis. De ahí que nosotros podamos metabolizar los cis y no los trans, ¿verdad? Y no los que tienen dobles enlaces que son trans. Ejemplos, bueno, ahí podemos ver una estructura muy bonita, a mí me gustó mucho, donde está aquí los dos oxígenos, el carbonilo y el oxígeno con el hidrógeno, y toda la cadena carbonada. Y vean que es lineal, porque está representando, además, a un ácido graso saturado. Y vean que hay números, o más bien hay nombres comunes: butírico, caproico, caprílico, cáprico, láurico, nombres que fueron dados porque por el lugar de donde se obtuvieron, por su fuente. Y bueno, aquí lo ideal es usar entonces la nomenclatura UPAC también, mejor, porque así uno no se pierde cuántos carbonos tienen. Y algo importante que hay que considerar es esto que está aquí, esta nomenclatura que usan 4, 2.0, 6, 2.0. ¿A qué se refiere? Bueno, el primer número se refiere al número de átomos de carbono y el segundo número se refiere al número de enlaces dobles que tienen. Por ejemplo, los insaturados, perdón, cambié la lámina. Los insaturados, bueno, ahí están muchísimos. Y vean aquí los números. Los que nos encontramos en la naturaleza, todos cis, ¿verdad? 16 carbonos, un doble enlace. En posición 9 y es cis. 18 carbonos, un doble enlace en posición 9. 18 carbonos, un doble enlace, pero en posición 11. 18 carbonos, 2 enlaces en 9 y en 12. 18 carbonos, 3 enlaces en 9, 12, 15. 3 enlaces, pero ahora en 6, 9, 12. Un enlace con 20 carbonos en posición 9 y así sucesivamente. Y bueno, lo que les decía, en esa nomenclatura, número de carbonos, cuántos dobles enlaces, posiciones de los dobles enlaces. Y lógicamente aquí C de cis, porque estamos en este caso mostrando los que son de origen natural. Entonces, una característica de los que nos vamos a encontrar es una gran cadena carbonada. Y claro, aquí vean la diferencia entre un ácido carboxílico lineal, donde es completamente saturado, y uno insaturado, donde ya presenta un doblez, ¿verdad?
por la presencia de un doble enlace. Aquí está, en este caso, este doble enlace, y en el otro caso, este es el doble enlace, que ven aquí están cis, que están los dos hidrógenos en posición cis, igual que aquí. Entonces, claro, esto es lo que hacía que tuviéramos una grasa y un aceite, ¿verdad? Porque mientras sea lineal, se pueden compactar muy bien una molécula con otra, como las láminas de zinc. Y entonces teníamos que compuestos sólidos a temperatura ambiente, teníamos grasas. En cambio aquí, donde no se pueden compactar tan fácilmente todos y tener una buena interacción que los mantenga todos juntos, vamos a tener todo aquello que es un líquido, ¿verdad? Y tendríamos entonces los aceites. Aquí hay el famoso ácido oleico, ¿verdad? Que entonces estamos hablando de 18 carbonos, un doble enlace y está en posición 9. Y algo importante también es, vean, esta nomenclatura que dice cis, me dice dónde está el doble enlace en posición 9, octadecenoico. Claro, esta no es una típica nomenclatura UPAC, porque UPAC que hubiéramos encontrado. Ácido cis 9 octadecenoico. Y ya está, ¿verdad? Con cis o con la nomenclatura E y Z. Ahora, si vemos los aceites, por ejemplo, en Costa Rica, este es muy común, el aceite de palma, este de abajo. Vean, por ejemplo, las composiciones, el aceite de palma, el aceite de oliva, el aceite de maíz y el de algodón, por ejemplo. Linoleico 33,58, palmítico 17,29, los porcentajes con respecto a los otros. ¿De dónde se sacan? Y sus usos, claro, tienen múltiples usos. Desde la industria que de jabones a la industria farmacéutica, como emolientes, como disolventes, ¿verdad? Hasta la industria alimentaria, ¿verdad? Donde se utiliza mucho, ya nosotros sabemos, por ejemplo, el de palma, el de oliva, para la cocina y el de maíz. El asunto es que nosotros aquí en Costa Rica, bueno, ¿cuál es el que producimos? El de palma. Y que está bien. Y el de oliva, bueno, el de oliva sí tiene que ser importado. Y como decíamos en algún momento, creo que vale la pena cocinar con qué? Mejor con un aceite como el de palma y dejar estos, los de oliva, que son más caros, cuando casi no los vamos a calentar, ¿verdad? Para que no pierdan sus atributos, porque al final no es solamente los ácidos grasos los que están ahí, hay una serie de otros compuestos que le dan color al aceite. Hay otras sustancias aromáticas y entonces, claro, ya cambia un poco esa calidad del aceite. Les decía que todos ellos, los ácidos grasos, se encuentran como triacilgliceroles, es decir, formando ésteres con el glicerol. Aquí está el glicerol. Y entonces vean, por ejemplo, aquí una estructura que se hizo con un modelo mostrando este triacilglicerol. ¿Cómo lo reconocemos? Bueno, rojo, los átomos de oxígeno. Aquí viene una cadena de uno de los ácidos grasos
Con solo verlo, lineal, ¿qué significa? Que es saturado. Este otro también, completamente saturado. Y vean este ya no. Con solo verlo, miren aquí hay dos hidrógenos del mismo lado. Aquí está cis. Y los otros, ¿dónde están? Ah, aquí está el otro doble enlace. También cis. Los dos hidrógenos de ese lado. ¿Y qué vamos a encontrarnos? Bueno, que pueden ser simples o mixtos. Simples, o sea, que todos los ésteres son del mismo ácido graso. O mixtos, como su nombre lo dice, en cada éster, que tenemos 3 opciones en el glicerol, vamos a tener un ácido carboxílico diferente. ¿Por qué son importantes? Porque son depósitos de reserva para los organismos. De hecho, aquí algo importante es que dentro de la parte energética, el glicerol es el que entra a ser utilizado para la parte energética, al igual que los carbohidratos y los aminoácidos. Pero la parte de ácido graso entra ya a lo que es el ciclo de Krebs para la producción de una serie de compuestos que ocupamos todos los seres vivos. El punto de fusión, bueno, lógicamente va a venir dado de qué? De lo que esté compuesto. Entonces van a ser variables, ya sabemos, son lípidos porque son insolubles en agua o más bien solubles en disolventes no polares y por lo tanto van a ser solubles en hexano, cloroformo, diclorometano. Y algo muy importante, que esto lo habíamos mencionado, forman micelas, de ahí que se usen tanto en una industria como la de productos de limpieza, para jabones, ¿verdad? Y algo que provienen del L-gliceraldehído, ¿sí? También, vean, aquí nos vuelve a salir el L-gliceraldehído. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si nos devolvemos al anterior, como está escrito aquí, el glicerol, en este caso, ¿qué pasa? Aquí tenemos podríamos tener un ¿qué? Un centro asimétrico. ¿De qué va a depender? De si esto es igual. Si esta parte es diferente a esta, estaríamos hablando entonces de compuestos que pueden tener quiralidad, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos, por el tipo de compuestos, ya ustedes están en la capacidad de que cuando lo ven, son ésteres, ya ustedes saben cómo reaccionan los ésteres. Típico comportamiento de un derivado de ácido carboxílico. Por lo tanto, pueden hidrolizarse en condiciones ácidas básicas y desde luego a nivel biológico se puede hidrolizar gracias a que a la catálisis de proteínas. Entonces, ¿qué puede pasar? Vean aquí. Una molécula de un triacilglicerol que, por ejemplo, tenga linoleico aquí, tenga oleico aquí y tenga palmítico aquí, realmente podría, ¿qué? Existir de varias formas, tantas como pueda acomodar estos 3 ácidos grasos en estos lugares, ¿verdad? Entonces tienen su complejidad. Y con respecto a aquello de las micelas, claro que nada más recordando, ¿verdad? Por esa parte donde está el carboxilato, tenemos una carga, pero vamos a tener una gran porción que es no polar. Por eso el hecho de que formen micelas y que sean tan fácilmente o sean utilizadas en la industria
de limpieza, ¿verdad? Para jabones. Porque claro, tenemos los ácidos grasos. Cuando llegan y se mezclan con la suciedad, dependiendo del ambiente donde están, la parte hidrofóbica o hidrofílica se pone hacia afuera o hacia adentro. En este caso, con solo ver esto, ya sabemos que normalmente, ¿qué pasa? Esto que se ve aquí largo son las cadenas carbonadas, ¿verdad? Y por lo tanto, estos son las cabezas de ácido carboxílico. Entonces, esto con solo verlo está en un disolvente polar, por ejemplo, agua. Entonces, claro, lo que es suciedad, lo que es no polar, se mete dentro de la micela, no va a tocar el agua y se forma esto y por eso es fácilmente removido por el agua, la suciedad en este caso. Igual podemos ver ese mismo efecto. Viene el ácido carboxílico, la parte hidrofóbica empieza a interaccionar con aquello que está ensuciando, que normalmente vemos que el agua por sí misma no lo quita, aceites, grasas, otro tipo de partículas no polares, empieza a interaccionar y entonces ¿qué? Empiezan a formar las micelas y se va removiendo entonces, en ese caso, la contaminación. Este ejemplo era parecido a aquel que habíamos visto con el coronavirus, ¿se acuerdan? La misma historia, ¿verdad? Y a propósito de que estábamos hablando de ácidos grasos que se usan como jabones, tocar nuevamente este tema de los diferentes tensoactivos que se usan. Que aquí el típico ácido carboxílico, que es que se podría decir que cae dentro de la clasificación de aniónico. Que si ya hablamos de detergentes, estaríamos hablando de moléculas como este tipo. Que de hecho aquí nacionalmente se producen los bencenos sulfonatos en la famosa fábrica de la IREX, ¿verdad? Ellos tienen una planta de producción del detergente aniónico y de hecho ellos exportan a nivel centroamericano. También existen los detergentes catiónicos, como las aminas, miren, estas que ya ustedes conocían, cuaternarias. Existen los que son anfotéricos, bueno, que tienen tanto carga negativa como positiva, o inclusive uno como estos que son los típicos neutros también, que son jabones en general, o más bien detergentes, que son más suaves, ¿verdad? Entonces, a modo de repaso, ya que tocamos ese tema. Ahora sí, ¿cómo es que se puede conocer la identidad de estos ácidos carboxílicos? ¿Cómo creen ustedes? Resulta que los ácidos grasos, ustedes vieron, están como ésteres, entonces hay que saponificarlos, es decir, formar sus ácidos grasos y formar ésteres. Y normalmente se forman ésteres con este reactivo diazometano para formar ésteres metílicos. O también se puede comprar un reactivo que ya venden hecho, o uno podría hacerlo, y forma ésteres. De tal manera que puedan ser analizados que por cromatografía de gases. Entonces, con las condiciones adecuadas de temperatura, la separación a lo largo de una columna, puedo identificar cada uno de las señales que tengo en el cromatograma. Puede ser por masas, que me van a dar valores específicos de masa cada uno de estas señales, o inclusive puede ser con la ayuda ya de patrones.
Aquí lo importante sí es que tengo que saponificarlos o hacer una saponificarlos y hacer una metilación para obtener los ésteres metílicos, porque de otra forma no los podría identificar en gases, masas, porque ya no serían volátiles, ¿verdad? También otro tipo de compuestos son los fosfoglicéridos o fosfolípidos. Y como su nombre lo dice, vean, aquí está el glicerol, aquí lo vemos, CH2O, CHO, CH2O. Y la diferencia es que en el carbono 3, 1, 2, 3, hay un fósforo. Y bueno, el fósforo podría estar con una cadena carbonada que tenga una amina, como en esta, la lecitina, tan famosa, o esta, la cefalina también. Cualquiera de esas dos, ¿cuál es la diferencia? Este grupo de aquí, ¿verdad? Es una amina primaria y aquí ya es una amina terciaria lo que tengo. Y es de hecho cuaternario, porque tiene más bien un metilo más. Y el asunto es que también estos son sumamente importantes, estos fosfolípidos. Entonces, este es otro tipo de compuestos. Aparte de los triacilgliceroles, bueno, los fosfolípidos, también los esfingolípidos, pero vean que estos ya, si observamos aquí la cadena, tiene CH2OH, CN, CO, sí, pero aquí ya no es glicerol y aquí ya no tengo un ácido graso, ¿verdad? Aquí tengo ya otra cadena carbonada. En este caso, los esfingolípidos, claro, ¿por qué ese nombre? Bueno, porque su base es la esfingosina, que esta es su estructura. Y vean aquí un alcohol en el carbono 1, en el carbono 2 un grupo amino y el carbono 3 tiene sí una cadena carbonada larga. Esa es la característica. Profe, disculpe. ¿Sí? En los fosfolípidos usted dijo que en el tercer carbono tenían el fósforo. ¿Por qué dijo? Perdón. Sí, véalo aquí, el fosfato. El fosfato, perdón. Sí, véalo aquí, aquí está. El fosfatídico, que sería el más simple, y ya aquí, después del fosfato, ya tengo unas cadenas, Ok. ¿verdad? Siempre tengo un ácido graso aquí, aquí tengo otro ácido graso, pero la diferencia es el fosfato. De esa forma los identificamos. Ok, gracias. Ok. Y los esfingolípidos es porque su base es la esfingosina, que es muy claro verla, ¿verdad? El alcohol en el carbono 1, el grupo amino en el 2, y bueno, aquí una cadena carbonada larga que no la tiene la esfingosina, ¿verdad? Que es la muestra de la estructura base de estos lípidos. Las esfingomielinas, entonces vean, carbono 1, hidroxilo, carbono 2, nitrógeno, carbono 3, vean en este caso es un fosfato, muy bien. Pero tienen la unidad base de los esfingolípidos, ¿verdad? La esfingosina. Aquí está, miren. La diferencia es que ya aquí está como una amida, este grupo se mantuvo y aquí ya tiene algo más, ¿verdad? Y vean que también podría tener en el carbono 3 que, miren como un carbohidrato. Y se mantiene la unidad base, la esfingosina. Vean, aquí está el alcohol, el nitrógeno
Solo que aquí, unido, tenemos un enlace glicosídico, ¿verdad? Que este carbono sería el carbono anomérico a propósito. Y bueno, da la casualidad que esta es la galactoesfingolípido. Entonces, estos anteriores, bueno, son los que se dirían que son los lípidos que llamarían complejos, ¿verdad? Donde estaban entonces los triacilgliceroles, los fosfolípidos y los esfingolípidos, ¿verdad?